Carlos Quevedo Mendoza, nuestro amigo, que de estas cosas sabe, pero básicamente leí algo que dice pensar en la patria, una cosa así. Digamos, ser patriota, es bastante difícil ser patriota, ¿no? Por supuesto, pero realmente pareciera que hay que pensar así, en grande, porque la estructura de la democracia necesita de decencia, de enjundia y también necesita una gran voluntad para entender que, como decía Alfonsín, con la democracia se come, con la se sana, es decir, cuando decía esas tres frasecitas, vaya si llegaba a la gente eso. A muchos no les gustó, a otros sí, pero básicamente sí sabemos que en la gestión 83, hasta que se fue Alfonsín, prácticamente no tuvo focos de corrupción tan grosera como fue de ahí en adelante. No se salva Menem, no se salva Cristina, no se salva Néstor, no se salva Fernández, no se salva nadie. No se salva nadie. En consecuencia siempre tenemos que hacer flotar esto como esencia para que, bueno, las nuevas generaciones tengan alguna chance de entender lo que le pasa a la Argentina. Buenas tardes, escribano, ¿cómo va? Castro Espinosa te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, me gustaría que nos ayudes a entender este momento. Te gusta manejar la historia. El radicalismo siempre fue oposición. Yo me acuerdo perfectamente de eso porque mirá si la época de Alonso, la de Seguí, siempre venían de dirigentes nacionales, el Changuí Cáceres, todos los dirigentes políticos que venían en su calidad, en su carácter de oposición, y es una tarea interesante que le hace falta a cualquier oficialismo, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa, hay una situación elemental que hay que observar. El país está en crisis. Hay una crisis muy profunda en el país y esa crisis se ha trasladado a todos los ámbitos, donde incluyo a los partidos políticos. Mi partido político también tiene su propia crisis. El resultado del ejercicio de la democracia ha traído esta crisis porque se han cometido excesos. Uno de los excesos más fuertes, más desastrosos, y que ha tenido tremendo impacto, digamos, en el comportamiento del ciudadano, sobre todo, ha sido la corrupción, sin duda alguna. ¿Por qué funcionó la corrupción? Funcionó la corrupción porque los organismos de control adentro del sistema democrático no funcionaron. Y las instituciones que son señeras para mantener el equilibrio de los poderes y mantener, digamos, la vigencia de la ley, que es el Congreso de la Nación, la justicia y los poderes ejecutivos, se han apartado del cumplimiento de la ley. En términos generales, ese es el problema serio que tenemos. Así que la democracia es un mecanismo aceitado de equilibrio de poderes, de respeto a la ley, de respeto a los fondos que no son nuestros, que no son públicos, que hay que administrarlos correctamente. Y además hay un elemento clave para que funcione que es el diálogo entre los actores políticos. Parlamento quiere decir parlar, quiere decir hablar, conversar. Ese es el ámbito natural donde deben hacerse las negociaciones y es el elemento en donde también están conectados con cada uno de los partidos. Entonces también los partidos políticos son ámbitos de conversación, de tender puentes, de facilitar las tareas para gobernar, porque para gobernar todos tienen que saber un poco. Nadie tiene toda la verdad, nadie es dueño de la verdad, sino todos somos dueños de una parte de la verdad. Y cuando se gobierna, se tienen que tener presente que no hay que plasmar sobre la mesa las ideologías sobre la realidad, porque cuando se
discute con ideología, es muy difícil llegar a un acuerdo. Hay que ser más pragmático, pero también hay que ser honrado. Y había un deterioro del sistema democrático, la gente no ha creído en el sistema democrático, y que aparece este hombre con un discurso que describe realmente la realidad y le promete a los ciudadanos que él es el hombre perfecto que va a ser la principal palanca para hacer de la economía de la Argentina la mejor economía del mundo dentro de 30 años. Eso es lo que le ha prometido a la gente. Pero resulta ser que no quiere conversar con la gente. No quiere sentarse a conversar. Yo no veo que haya dificultades entre seres nacionales, muchos de ellos profesionales, que tienen experiencia, que son los gobernadores, que son los representantes que tenemos designados en el Congreso de la Nación, se puedan sentar a conversar. El presidente se niega a conversar, los maltrata. Entonces se arma un bolosque acá de tire y afloje, que el perjudicado al final es el país y el que menos tiene. Esa es la realidad de lo que ha pasado acá. La Unión Cívica Radical no está en la polémica esta. Nosotros no estamos en la polémica de si somos K, de que si la Cristina tiene que estar presa o que no tiene que estar presa, o que nos movilizamos en favor de ella o no nos movilizamos en favor de ella, si no estamos en el cumplimiento de la ley. La señora Cristina tiene que cumplir la condena y la tiene que cumplir donde corresponde, porque tiene que aplicarse la ley como cualquier hijo de sí. Pero el señor Milei también tiene que cumplir con la Constitución Nacional, tiene que establecer del Congreso una herramienta de trabajo, de consenso, de acuerdo, y no el tironeo este grosero de putear a todo el mundo y decirle que son imbéciles, que son mermos, que son orcas, y no sé lo que dice. Eso no contribuye a la paz de los argentinos y genera violencias verbales que después terminan en desprecio e indiferencia del electorado. La Unión Cívica Radical no está en el medio de esta contienda y de esta crisis que tiene el país, que es entre la K y entre los libertarios. Y ahora se han incorporado a esa crisis el PRO, que fueron los socios nuestros de la Unión Cívica Radical. Nosotros no estamos en esa polémica. Nosotros estamos afuera de ese desbarajuste ridículo que existe, de peleas absurdas y totales dentro del Congreso y fuera del Congreso. Eso es lo que le quería decir. Claro, y estaba pensando, Carlos, le tocó al radicalismo, me acuerdo en ese momento cuando Julio Cobos fue vicepresidente de Cristina y del kirchnerismo o lo que fuese, ¿eso marcó, digamos, alguna diferencia o te hizo ruido eso? ¿Te parecía que se estaba haciendo lo mejor? Porque después con el tema del campo no votó a favor de la 125 Cobos y entró el kirchnerismo a demonizarlo, ¿no? Bueno, en historia, valga la historia, hacer un pequeño repaso muy pequeño. La Unión Cívica Radical tiene 134 años, ha sido 24 años gobierno. Ha sido un partido de oposición. Y hemos llegado al gobierno. Hoy nos toca hacer oposición. No gobierno. Para hacer gobierno tenemos que prepararnos para hacer gobierno y se hará en la medida y en el modo y la forma que nosotros podamos hacer una oposición constructiva, racional y amar a la unidad nacional. Hubo un episodio acá en el país que fue la famosa reunión entre Perón y Balbín, en donde se reunieron ambos líderes para hacer la unidad nacional. Lamentablemente el peronismo estaba lleno de problemas internos que llegaron hasta la violencia entre ellos mismos y no se pudo concretar la unidad nacional, que la unidad nacional no es hacer una alianza, sino es fijar objetivos comunes para progresar. Y ahora hay objetivos comunes para resolver. El peronismo tiene una gran cuota de responsabilidad. El peronismo necesitamos hacer una reforma laboral urgente para acompañar los tiempos modernos de la digitalización y de la tecnología, con nuevas formas de trabajo y nuevas formas y modos de contratar.
pero siempre respetando los derechos del trabajador, no saliéndolo de la Constitución. Necesitamos cambiar el sistema jubilatorio del país, sí señor. Necesitamos que la relación entre jubilados y gente trabajadora se vaya un jubilado, cinco trabajadores. Hoy la relación es prácticamente 2-1. Entonces hay que reconstruirlo, ampliar la edad jubilatoria, eso también. Generar un sistema más democrático dentro de los gremios, mejorar los mecanismos de control del Estado para contrataciones y para cuidar el patrimonio nacional. Esos son objetivos comunes de los partidos políticos. Lo que pasa es que aparecen los oportunistas acá y tratan de llevar dinero para su molino con latrocinio, con robos. Ahora, en la época de la Unidad Nacional, Kirchner la quiso hacer a la Unidad Nacional con un pedido que se llamó la transversalidad, pero convocó él y mucha gente le creyó, y al cabo de recorrer el camino de 2 años, mucha gente de la Unión Cívica Radical se dio cuenta que la Unidad Nacional era lo que decía él y era un mandamás, que no lo distancia ni lo diferencia del mandamás de Milei ahora. No quiere consenso, quería bajar la línea y quería hacer lo que él quería. Y bueno, fracasó esa convocatoria que él hizo porque fue falsa, fue hipócrita, que es lo mismo que está haciendo este otro hombre. El peronismo, lamentablemente, yo respeto al peronismo, hay dirigentes peronistas muy valiosos, que sufren como nosotros, pero hay un sector del peronismo que ideológicamente está atrasado y que lamentablemente no están dispuestos a sentarse a conversar. Y ese mismo sector de peronistas son los mismos que están sentados alrededor de Milei, con un agravante, que alrededor de Milei están los neoliberales monetaristas que hacen lo propio y lo suyo para que la soberanía nacional se vaya perdiendo, agotando, de modo tal que acá vengan todos los intereses extranjeros para gobernarnos. Bueno, estamos en un problema. El problema es que se va a resolver con la urna. Y lamentablemente tenemos la gente descreída, no va a votar muy poca gente. Tenemos que despertar el interés de la gente y creo que pasa por la vía media, intermedia. Acá necesitamos una tercera vía. En esa tercera vía debe ser una conjunción entre peronistas, radicales, coalición cívica, bloquista, qué sé yo, coalición de trabajo, póngale, pero gente que quiere animar el país. Las coaliciones gubernamentales son importantes y son serias, porque la gente se controla a sí misma. Y ideológicamente se pospone la ideología para las realidades prácticas y conseguir soluciones para el progreso. No hay otra salida del país que la que yo estoy señalando, que es la que está señalando la Unión Cívica Radical. Usted tiene el ejemplo de Santa Fe con Puyaro, que está haciendo un excelente gobierno de coalición, de conversaciones, colectivo, tomar decisiones colectivas, consensuadas. Algunas son rigurosas, pero son consensuadas. El llamado a la responsabilidad que hay que hacer a la clase política. Uno ya está más cerca del arpa que de la cuna, pero uno está tratando de hacer el esfuerzo que puede en esa dirección. Claro que sí. Claro, estaba pensando también, Carlos, bueno, estamos hablando con Carlos Quevedo Mendoza, él es un dirigente radical, es un escribano, por supuesto para ser escribano hay que ser abogado como corresponde, aunque salió por ahí alguna resolución en la, no sé si es Schwarzenegger, quién lo hizo, alguien hizo que podía actuar cualquiera como escribano. Bueno, no se ha resuelto oficialmente nada, pero esa es la idea. Y te quería preguntar sobre todo, Carlos, ¿cómo estás viendo en este contexto la economía? Creo que buena parte de la sociedad sanjuanina y argentina está preocupada por lo que le pasa a los jubilados y pensionados y discapacitados, porque a pesar de que los gobiernos, tanto de Kirchner y de Massa, este último que fue un desastre, hoy la situación del jubilado es
asfixiante, le han quitado la posibilidad de tener sus medicamentos sin cargo porque justamente era el poco ingreso que iban teniendo, no les alcanza y sin duda este corte que se ha hecho por parte de Milei está ocasionando problemas. Nosotros tuvimos la chance de hablar hace unos días con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, y prácticamente esta situación cobra vida, dice Semino, ¿no? Y bueno, me parece que ese es un punto de inflexión para ver de qué manera se supera, porque si todos están pensando en que lo más importante es el certificado de función de los jubilados, o como Fernández que decía que tenemos un problema porque viven mucho los jubilados, bueno, de hecho, una apreciación muy perversa de parte de un expresidente que hizo muy poco por la Argentina, ¿no? Mire, yo creo en la democracia social, o la socialdemocracia. Creo en la economía social. Yo no creo en las economías liberales en donde todo el mundo se libra al mercado, el que tiene más poder se come al más chico. Esa economía para este país no va, sobre todo porque es un país asimétrico, en donde hay riquezas evidentes en algunas provincias y en otras que son más castigadas por la propia naturaleza, como las provincias del norte y la del oeste. Entonces, si acá no vamos a una democracia social o a una socialdemocracia y le apostamos todo a un neoliberalismo duro, en donde se prioriza el valor del dinero sobre el valor de la vida humana, esto es un iceberg que tenemos frente a este barco que conduce Milei, que le vamos a pegar un choque. Mire, un país no se levanta si no es con producción. La economía tiene que desarrollarse a favor de la producción, de los que trabajan, de los que se rompen trabajando. Es el sector privado que produce para poder exportar y traer dólares. Si usted no le apuesta a la producción, esto va mal. Y ya tenemos un ejemplo. La economía de Kirchner va a ser en el gobierno militar de Onganía. La de Martínez dio en la dictadura de Videla. Y posteriormente el liberalismo desacerbado de Menem. Terminamos en crisis. Y no solo hemos terminado en crisis, sino para darle un ejemplo a la audiencia. Teníamos 45.000 kilómetros de vía férrea y en esos 3 gobiernos que yo les menciono hemos llegado a tener 5.000 kilómetros en este momento de actividad de línea férrea. Bueno. Tenemos eso, y las líneas férreas estaban conectadas ¿con quién? Estaban conectadas con el país para que el país pudiera transportar sus producciones a los puertos y sacarlos. Y nosotros hemos priorizado las inversiones dinerarias para salvar una situación donde vienen el extranjero, nos ponen plata y se vuelven a llevar la misma plata con muchos intereses de nuestra producción. Es decir, el sistema bancario tiene mayor participación en el Producto Bruto Interno que el sistema agrario. Nosotros tenemos una vaca muerta y tenemos una vaca herida. La vaca herida es el campo. Le metemos retenciones, impuestos, todo le ponemos. La sequía por medio, la lluvia, las inundaciones, además le metemos todos los impuestos. Y eso que la vaca muerta, que sí es una expectativa muy importante para generar divisas dentro de muchos años con el petróleo y la energía, le hemos dado todas las exenciones impositivas, no pagan un solo impuesto. ¿Lo van a pagar después? ¿Lo van a pagar después? No sé. Pero en estos momentos tenemos una vaca herida, que es la que ha puesto los dólares en este país hace 50 años para que podamos seguir flotando, y tenemos una vaca muerta que recibe todos los beneficios financieros del Estado y todas las promociones. Claro que sí. Entonces, no se puede valorar el sentido de la política si no se presta atención al ser humano, que tiene que ser el centro de todas las cosas. Claro. Nosotros tenemos una deuda con el mundo que la tenemos que pagar y la vamos a pagar, pero la vamos a pagar con producción, con trabajo, no con plazo fijo en los bancos. Claro. Ese debiera ser la conducta. Bueno, Carlos, me parece que estamos en una situación, en un estadio muy complicado.
¿Estás pensando qué puede pasar en las elecciones de medio término? ¿Cómo estás viendo? Y las elecciones medio término, la gente va a tener la opción de los K, que se va a unir el peronismo con el discurso populista de la Cristina acá, va a tener la opción grosera y atroz de Milei, y hay que buscar una tercera opción, que es la tercera vía, donde va a estar la Unión Cívica Radical con los partidos políticos, parte de los partidos políticos que compartan este criterio que yo he mencionado de la socialdemocracia o de una economía humanizada puesta al servicio de la producción y no del dinero. Lo demás, lo que ha sucedido, por ejemplo, esto que marcabas, que realmente uno se siente un poco mal porque está bien, el radicalismo seguirá siendo oposición, pero hay que pensar también qué hace la juventud y el hecho de que, por ejemplo, en Santa Fe votó el 50% menos. Siempre la gente está votando menos y es toda una señal también para la dirigencia política. Eso Bueno, también lo hay que marcaba también eso mucho. Sí, te a esa escucho. gente que convocarla con un discurso de pacificación, de puente, de diálogo. A esa gente va a venir a votar, sí, va a venir a votar, pero va a venir a votar no a los Canes, a los Milei, va a venir a votar a un tercero que venga a zanjar esta brutal diferencia, esta crisis, esta grieta que se ha armado acá. La verdad. Hay que votar a la gente que quiere romper la grieta, porque los argentinos tenemos que estar unidos, no separados, a las puteadas todos los días. Sí. No, pues sí, tenemos que volver a la normalidad. La normalidad es poner las instituciones en orden, el funcionamiento, el diálogo, la paz, concordar con objetivos comunes, tener proyectos, no meternos a favor de lo que está pensando la gente, pero esto no lo están haciendo ni el gobierno ni la oposición ostensible que hace una mujer que está presa y que no cumple ni siquiera los requisitos de su prisión. Me parece que esto es absurdo, seguir estos dos caminos. Hay que buscar un tercer camino. Ese camino lo va a poner la Unión Cívica Radical junto con otros actores para hacer un gobierno de coalición en el año 27 y ahora tenemos la prueba en las elecciones intermedias. Claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, hasta luego. Gracias Hasta a luego. ustedes. Salud. Gracias, muchas gracias. Ahí el escribano Carlos Quevedo Mendoza, dirigente radical con nosotros acá en Resumen de Noticias. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más.